klubean egiten ditugun ekimen guztietan. Badakizue klubean ez futboletik aparte, futbolaren jokotik aparte, hainbat gauza antolatzen ahalegintzen gara, besteak beste honelako jardunaldiak, eta aprobetxatzen dut berari eta klubari eskerrak emoteko justo horrexegatik. Decía que va a hacer la presentación, sin más dilación, nos vamos acomodando, faltan algunas personas por entrar. Y os decía que va a hacer la presentación Yolanda Lázaro, que es una de nuestras directivas. Aprovecho la mañana para agradecerle a ella y al club la oportunidad que tantas veces ofrece a que, además de jugar a fútbol y de entrenar, que son las cosas a las que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, a que, mejor dicho, a que nuestros jugadores y nuestras jugadoras lo hagan en las mejores condiciones, pues nos permiten plantear iniciativas de este tipo. Yolanda, cuando quieras. Egunon, ongi etorriak, medizina, zientzia eta futbolari buruz Athletic Kluben antolatzen duen bigarren ediziora. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda edición sobre medicina, ciencia y fútbol organizada por el Athletic Club. Para nosotros, para el Athletic, a quien hoy estoy aquí representando, es un honor reunir a expertos y a expertas en estas disciplinas en un escenario tan especial como es el campo de San Mamés. Salud, nutrición, descanso, cargas de trabajo, muchos temas son los que tendremos encima de la mesa esta mañana bajo el lema Recovery in Football como asunto monográfico y con el objetivo de realizar un abordaje integral alrededor de los procesos de recuperación. Contamos con la labor del Igualatorio Médico-Quirúrgico, al que agradecemos su labor de patrocinio, al igual que a la Universidad del País Vasco y a la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Gracias por su presencia y también por la ayuda que nos han prestado para la organización de esta jornada. Y, por supuesto, también gracias al jefe de nuestros servicios médicos, al doctor José Anlecue, por el trabajo en toda esta organización. Espero que el día de hoy sea fructífero para todos y que todos salgamos habiendo aprendido muchísimo. Muchas gracias. Egunon danori, buenos días a todos. Me toca hacer de punta de lanza en la larga jornada de hoy, dar las gracias por la invitación. Para la gente que estamos aquí no es ninguna sorpresa la filosofía del Athletic, pero el Athletic, con esa filosofía que es para mí admirable, se pone el listón muy alto. El Athletic, para llegar a tener el rendimiento de los últimos años, no le es suficiente sacar un aprobado, necesita sacar todos los años buena nota. Y para eso está, yo creo, este monográfico de recuperación. El fútbol en los últimos años ha cambiado sustancialmente desde el punto de vista de la fisiología del esfuerzo. Cada vez se corren más kilómetros, esos kilómetros se hacen más rápido, cada vez hay más golpeos, más cambios de sentido, más saltos y hay cada vez más partidos en la temporada. La consecuencia es que la condición física tiene que ser mejor. Dentro de esa condición física, la recuperación entre partidos, entre entrenamientos, es una de las claves del rendimiento, especialmente a final de la temporada. Y para hablarnos de esto, tenemos la oportunidad de tener aquí a Nicolás Terrados, una persona que tiene una larga trayectoria en el mundo del deporte de rendimiento, que tuvo, iba a decir, la suerte o la oportunidad de formarse con Ben Saltín, que es la referencia mayor o más práctica del mundo de la fisiología del deporte, primero en el August Krogh en Copenhague y luego en el Instituto Karolinska. Nicolás es médico, especialista en medicina del deporte, doctor en fisiología, tiene más de 70 publicaciones en el ámbito internacional relacionadas con el deporte, desde muy diferentes planteamientos, y es él el que va a hacer la introducción a la jornada de hoy. Buenos días. Egunon. Buenos días, muchas gracias. Agradezco mucho al Athletic esta invitación, venir a este maravilloso campo. Y bueno,
y en especial a los organizadores, tanto al Servicio Médico como a Julio Calleja. Y gracias a Xavier por la presentación. Mi charla de hoy habla o debería de hablar de novedades en la recuperación de la fatiga del jugador de fútbol, pero antes de nada voy a hacer una introducción de estos temas y además luego tenéis un grupo de magníficos conferenciantes que ampliarán muchos de los conceptos que al principio de esta jornada mencionaré yo, porque la verdad que el programa de la jornada es magnífico. Como vamos un poco justos de tiempo, empiezo por el final. Los conceptos principales que yo voy a tratar de exponeros hoy, el primero es que para un correcto diseño de las estrategias que vamos a querer utilizar para recuperar la fatiga de un deportista, lo fundamental desde nuestro punto de vista es conocer qué fatiga es, qué tipo de fatiga es, para darle luego una recuperación. Que en fútbol se consideraba clásicamente que los tipos de fatiga, los mecanismos de fatiga eran periféricos, depresión de sustratos, acúmulo de algún metabolito, pero que estudios recientes, yo creo que es una de las novedades más importantes, muestran que hay otros tipos de fatiga en el fútbol actual, en el fútbol de alto rendimiento, relacionados con la fatiga central por diferentes mecanismos, cuando hay acúmulo de temperatura, por el acúmulo de temperatura, cuando hay alteraciones centrales que nos vengan por acúmulo de citoquinas que vengan por el daño muscular y afecten arriba a nivel central, por alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario, alteraciones hormonales que se empiezan a ver en fútbol. A todo eso se le suma que hay factores externos no propios solo del juego que pueden afectar también a esa fatiga central, que no solo son las cargas de trabajo, sino los viajes, que cada vez son más y a sitios más lejanos, los cambios hormonales, las bajadas de inmunidad y el continuo daño muscular que hay en este deporte. Todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta al diseñar estrategias de recuperación de la fatiga de un futbolista. Entonces, para introducir el tema, vamos a hablar un poquito de la fatiga desde nuestro punto de vista. La fatiga es cuando un deportista no logra mantener el nivel de rendimiento o de entrenamiento esperado, la fatiga deportiva. Eso es normal en el deporte, es una situación normal en el alto rendimiento, pero hay que controlarlo porque si no nos puede crear problemas. Es muy complicado, sobre todo en deportes de equipo, en los tipos de fatiga que puedan tener y el objetivo principalmente mío hoy es comentaros un poco los aspectos más novedosos de la fatiga en el fútbol. Recordar, la fatiga es algo cotidiano. Nosotros damos una carga de trabajo, el deportista se fatiga, recupera y normalmente por unos procesos de adaptación luego está un poquito mejor. Eso se va continuando y va mejorando el rendimiento cuando se va sumando una carga de fatiga y una recuperación equivalente. A veces por error o a veces porque lo planificamos así, podemos dar cargas de trabajo, acumular una fatiga, no recuperarla y seguir dando cargas de trabajo. Como el deportista tiene fatiga, rinde menos, pero si lo tenemos controlado, esa sobrecarga luego puede crearnos una supercompensación más grande y en algunos tipos de entrenamiento eso se utiliza. ¿Cómo se divide clásicamente la fatiga? Clásicamente nosotros la dividíamos en fatiga aguda, una carga de entrenamiento, fatiga subaguda, varias seguidas, y luego un gran problema que es la fatiga crónica y el sobreentrenamiento. Eso ya lo clasificábamos hace 15, 20 años y ahora en la actualidad, el año 2013, una clasificación que ha hecho un grupo muy prestigioso, pues sigue haciendo la misma clasificación. Clasifican la fatiga en fatiga aguda, en sobrecarga y en sobreentrenamiento. La única nueva diferencia o novedad actual que la sobrecarga la
diferencian en sobrecarga funcional, que sería esa sobrecarga que tú has organizado bien, que has metido cargas de trabajo y el deportista entrena con fatiga para luego que tenga una supercompensación más grande, una sobrecarga funcional o una sobrecarga no funcional que ya está muy cercana al sobreentrenamiento y que puede dar problemas semanas o meses. Eso en cuanto a la clasificación en tiempo, con la fatiga aguda, la subaguda, que puede ser funcional o no funcional, y el sobreentrenamiento. Y siempre va en paralelo, en deportes como el fútbol, el daño muscular que nos crea o el propio entrenamiento o el partido. Los golpes en el partido, las desaceleraciones que nos puede crear el partido o el entrenamiento. Y eso hay que meterlo siempre en este tipo de deportes. En otros deportes, cuando se habla de fatiga, no se mete tanto el concepto del daño muscular. ¿Por qué hay que meterlo aún más? Recordar que un jugador, un deportista, tiene fibras lentas, fibras rápidas, y precisamente las fibras rápidas producen unos picos de fuerza, tanto concéntrica como excéntrica, mucho más grandes que las fibras lentas. ¿Por qué lo sacamos en colación aquí en fútbol? Porque el jugador de fútbol normalmente, y sobre todo cuanto más de élite es el jugador de fútbol, normalmente ya viene seleccionado y son jugadores con un porcentaje de fibras rápidas mayores que la población normal, porque son los que marcan la diferencia en los momentos claves en el fútbol. Y esas fibras rápidas tienen unos picos de potencia más grandes, y esos picos de potencia también dañan más el citoesqueleto, que producen más daño muscular. El citoesqueleto muscular, recordar que es muy importante porque sostiene al músculo y le da fuerza al músculo. Y otro detalle muy importante, que no es un tejido muerto, sino que responde a estímulos, por ejemplo, a esos estímulos de las tracciones muy intensas, y porque tiene una estructura que no solo cubre el músculo, sino estructura que por dentro refuerza el músculo. Y recordar que ese estímulo al citoesqueleto, que luego le va a dar más fuerza a ese músculo, es mayor cuando se produce una fuerza excéntrica, una lengthening contraction, una contracción y estiramiento muy frecuente en fútbol también. Entonces tenemos una situación en la que hay daño muscular o por golpe, etcétera, o por mucho trabajo excéntrico, que luego, si se controla, tiene la ventaja que va a estimular mucho más al músculo, dejando el tiempo necesario. Hay que dejar siempre un tiempo necesario. Luego veremos, si nos da tiempo, que la fatiga local puede ser en la contracción concéntrica o puedes tener fatiga específicamente en la excéntrica. Cuando se fatiga un músculo en el componente excéntrico es más fácil de que rompa, cuando se ha fatigado y tiene fatiga excéntrica. Cuando estimulamos con el trabajo excéntrico el músculo, solo recordaros que se necesita unos tiempos, las proteínas para formarse. Se necesita estimular un gen, que ese gen mande un RNA mensajero, y ese RNA mensajero se ponga a sintetizar proteínas, y siempre se necesita un tiempo. La mayoría de las proteínas en el músculo, por ese estímulo, el punto máximo de formación es a las 24 horas, luego se necesita un tiempo. Si a las 24 horas volvemos a meter esta carga de trabajo, no dejamos a que eso regenere y estamos creando una digamos, microfatiga localizada en esas estructuras. Bien, tipos de fatiga en cuanto al tiempo, pero lo que es muy importante saber es la fatiga, el lugar de la fatiga, que clásicamente, y qué mecanismos lo han producido. Los lugares de fatiga, desde el principio del siglo pasado, ya se hablaba de la fatiga en los libros clásicos de fisiología, en 1919, fatiga central hasta al músculo y fatiga periférica. Eso es bastante clásico. Casi todos los autores están de acuerdo en clasificar la fatiga, que tiene dos lugares: central, cuando afecta a estructuras hasta la placa motora, y de la placa motora hasta dentro del músculo. En fútbol, bueno, la fatiga central hay en deportes donde está bastante demostrada, y en fútbol en mucho tiempo nunca se pensó que podía haber fatiga central, luego lo veremos. Y lo que es muy práctico es también qué mecanismos producen esa fatiga.
Clásicamente nosotros teníamos esta clasificación de mecanismos de fatiga, donde los más importantes son los 4 primeros: depleción de sustratos, acúmulo de metabolitos, acúmulo de temperatura y luego otros no tan importantes. En los últimos años, en una revisión que hicimos con Julio Calleja y con otros autores, y luego casi nos quedamos con esta clasificación. Siguen siendo importantísimos los 3 primeros: depleción de sustratos, acúmulo de metabolitos, acúmulo de temperatura. Ya se incluye como mecanismo de fatiga el daño muscular posejercicio y aparecen las alteraciones inmunológicas y las alteraciones hormonales. Luego veremos si eso puede ocurrir no solo en deportes clásicos de alto rendimiento, deportes individuales, o si puede ocurrir también en fútbol. Entonces ya damos un salto a hablar específicamente de fútbol. Recordando el primer concepto que dije en la introducción, en el resumen de introducción, para recuperar de la fatiga hay que conocer el tipo de fatiga. Porque no se puede uno decir, voy a ayudarte a recuperar, pero ¿de qué? A recuperar, no de fatiga, pero ¿qué fatiga ha tenido el jugador? Hay que conocer el tipo de fatiga. Y se han cometido grandes errores. Os voy a contar un error muy clásico del deporte con el que yo antes trabajaba más y del deporte donde vengo como jugador. En baloncesto siempre se dijo, todos los libros y todos los artículos, que baloncesto era un deporte anaeróbico aláctico, ponía todos los libros, anaeróbico aláctico, y que dependía fundamentalmente del ATP y la fosfocreatina. Y se decía que producía muy poco láctico cuando se jugaba baloncesto. Bueno, pues y entonces es un tipo de fatiga determinada. Con los años, cuando se puso algunos autores a investigarlo y nosotros mismos, ya veíamos que en partidos de baloncesto, en este caso femeninos, pues se aparecía mucho láctico. Esto no va a ser tan anaeróbico a láctico. O incluso, jugando un poco más de tiempo, se producía un acúmulo de láctico típico como de deportes individuales. O ya en deportistas de más alto nivel, en jugadores de Liga ACB, pues se veían valores de láctico de 12, 11, 8, y según pasaba el tiempo, pues también una distribución pues parecida a un deporte de equipo. Luego, la fatiga en baloncesto no es como pone los libros clásicos, no es un deporte que depende del metabolismo anaeróbico aláctico. Claramente hay un metabolismo glucolítico grandísimo, y entonces el tipo de fatiga no es esa. Hay que conocer el tipo de fatiga. Entonces, en deportes de equipo, desde hace unos años, incluido el fútbol, ya hay 2 bastante claros: vaciarse del sustrato energético o acumular determinados metabolismos. En una magnífica revisión de Alberto Méndez Villanueva hace años, con otros autores, ya hablaba de deportes de equipo como fundamentalmente uno de sus mecanismos de fatiga estaba relacionado con el metabolismo glucolítico. Nosotros en baloncesto lo tenemos clarísimo. Y en fútbol, pues es muy posible. Y nos da 2 tipos de mecanismos: o vaciamiento de sustratos, fosfocreatina o glucógeno, o acúmulo de metabolitos, hidrogeniones o fósforo inorgánico. Y siempre rondando la posibilidad de que exista fatiga central. La fosfocreatina, eso está claro, que te puedes vaciar, eso está muy demostrado. El fósforo inorgánico es muy difícil de manejar, y lo que en los últimos años se pensaba al principio que no podría un jugador de fútbol de vaciarse de ese sustrato, como es el glucógeno, desde hace unos cuantos años ya sí se sabe. En el fútbol actual puede pasar parecido con lo que ocurre en los estudios antiguos de fisiología, Kosti el año 71, de que trabajos continuados tú puedes llegar a estar vacío de glucógeno. Bien, eso era impensable en el fútbol de hace años, y en el fútbol actual, gracias a estudios del grupo de Kustrup, de Bansbu, etcétera, se ve que si empiezan los jugadores con unos depósitos de glucógeno así de elevados, va pasando el partido y al final hay algunos que casi están vacíos de glucógeno. Luego este mecanismo de fatiga, este mecanismo relacionado con depleción de este sustrato, también existe en fútbol y es bastante claro. Si eso existe, hay que utilizar estrategias de recuperación de ese mecanismo, cuando ocurre. Entonces, a nivel de fatiga periférica, parece bastante claro que los mecanismos principales es vaciarse de fosfocreatina, sprints repetidos, sprints, saltos, etcétera, vaciarse de glucógeno, acumular hidrogeniones, que se puede más o menos controlar porque lo orienta a los valores de lactato.
Acumular fósforo inorgánico, eso es muy importante, pero no se puede controlar, es muy difícil de medir. Y luego el daño que podamos tener en el citoesqueleto. Esos son, a nivel periférico, parece que están todos los autores de acuerdo que pueden ser los mecanismos principales. En un tipo de trabajo, entrenando a fútbol o jugando a fútbol, tú puedes vaciarte de glucógeno o de fosfocreatina, o has hecho otro trabajo que la fatiga o el problema que tienes es que has dañado mucho el citoesqueleto, porque has estado trabajando en el gimnasio mucho con la máquina yo-yo de isquios. Pues ahí el mecanismo de fatiga no es vaciamiento de glucógeno, es el daño del citoesqueleto. Hay que diferenciarlo dependiendo del trabajo que has hecho. Bien. Y luego, como os decía, empieza a verse la posibilidad de que exista fatiga central. Fatiga central. En el fútbol, ¿qué sería esa fatiga central? Una, la retroinhibición segmentaria, que esa sería un poco largo de explicar, pero lo intento de una manera muy rápida. Recordar que cuando uno está corriendo, contrae los agonistas e inhibe los antagonistas. Hay unos mecanismos de retroinhibición. Uno, o lo contrario, contrae los isquios cuando va y luego los inhibe para contraer el cuádriceps. Si ese mecanismo, contracción-relajación de esas fibras de retroinhibición se afloja, empeora, contraes, por ejemplo, el cuádriceps en una zancada y no ha dado tiempo a que se inhiba, se ha fatigado la inhibición segmentaria, no da tiempo a que se inhiba los que te relajan los isquios y tú los rompes cuando los estiras, porque se puede fatigar ese mecanismo. Normalmente se fatiga si no está bien entrenado. El acúmulo de temperatura en partidos con calor da fatiga central, eso se sabe hace muchos años, y es más nuevo que pueda existir en jugador de fútbol alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario y de alteraciones de fatiga ya complicada por alteraciones hormonales. Y por último, es muy reciente, desde hace 2 años, que puede haber, según el trabajo de estrategia y de movimientos repetidos, simplemente fatiga mental, central pero mental. La fatiga central en otros deportes, como os dije, ya estaba muy demostrado. Ya desde hace bastante tiempo se sabía que, por ejemplo, con estrategias simples de que el deportista tuviera en su boca hidratos de carbono, eso mandaba un metaborreceptor, mandaba una señal al cerebro y entonces tenía un poco menos de fatiga, sin que hubiera llegado la glucosa al estómago, porque había inhibiciones arriba y entonces te ayudaba a la fatiga central. Que la fatiga central existe en el deporte es muy claro, y en el fútbol desde hace unos años se empieza a ver que estrategias que estimulen, por ejemplo, los metaborreceptores en boca con cafeína o maltodestrinas, pues a nivel central bajan un poco la posible fatiga a nivel central. Luego, esa parte de la fatiga puede existir también en el fútbol de alto rendimiento. Que hay fatiga y baja el rendimiento, hace unos 2 o 3 años lo han visto grupos de investigadores, que la fatiga central baja el rendimiento en jugadores de fútbol. Otro estudio más que confirma que también hay que tener en cuenta este tipo de fatiga, la fatiga central. Y el mes pasado ha salido en Frontiers of Psychology este estudio de un grupo al que nosotros respetamos mucho porque nos gusta mucho cómo trabaja Sampaio, y que ve que él ya ve que hay fatiga, puede haber fatiga mental en el jugador de fútbol y la utiliza. Y os recomiendo esta revisión porque él dice que incluso el entrenador puede utilizar la fatiga central para entrenar, para que haya situaciones de juego ya con fatiga central, para que te haya adaptado a eso, a esas situaciones en que pueda tener movimientos coordinados y tener ideas claras con fatiga central, entrenándola, fatiga mental, para rendir incluso en situaciones con fatiga mental. El otro grupo de mecanismos que os he mencionado está relacionado con las hormonas. Antes era impensable pensar
que en deportes de equipo pudiera haber alteraciones hormonales. Era clásico en deportes individuales de alto rendimiento deportivo. Por ejemplo, en remo olímpico se veían deportistas que durante un momento de entrenamiento muy intenso, uno de ellos empezaba a tener cambios en sus niveles hormonales y comparados con los otros que eran muy diferentes. También se vio en ciclismo. Investigadores de la Universidad de Oviedo y de la Autónoma de la Complutense de Madrid hace ya bastantes años vieron que en ciclismo, días de mucho trabajo continuado, los niveles hormonales anabólicos iban cambiando de una semana a otra a llegar hasta niveles incluso patológicos, pero a la vez todo el eje, el contrario, el catabólico, iban pasando las semanas y se estropeaba también, es decir, se desajustaba el eje hipotálamo hipofisario. No tenía estropeado el eje anabólico, sino también el catabólico, los dos a la vez. Eso, como os decía, siempre se pensó en deportes de muchísimas horas de entrenamiento, de competiciones muy continuadas, etcétera. Pero a raíz de estudios con un equipo de Liga ACB en España, de un doctorando que teníamos Julio Calleja y yo, Xavi Schelling, actualmente en San Antonio, en el equipo San Antonio de la NBA, se empezó a ver que jugadores de baloncesto en ligas con mucha competición o en momentos de la liga, como puede ser la Copa del Rey a mitad de temporada, o en la parte final que te estás jugando o ganar la liga, o un equipo se puede estar jugando el descender, tenían esas alteraciones tan grandes a nivel de hormonal, pero los dos ejes, el eje anabólico y el eje catabólico, en algunos momentos de la temporada. Con lo cual, también hay que tener en cuenta en el fútbol de alto rendimiento las alteraciones hormonales, porque pueden meter al jugador en situaciones de fatiga, pero fatiga ya complicada, fatiga central. Otro grupo de hormonas que claramente se ve afectado durante los entrenamientos de alta intensidad, como sabéis, son los relacionados con el sistema simpático y parasimpático. Y de hecho, hay muchos preparadores físicos que trabajan con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que nos orienta es que se está desajustando ese tono de ese sistema hormonal simpático y parasimpático. Entonces se altera ese sistema y el reflejo que podemos verlo fuera es que cambia la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando estás fatigado o cuando has recuperado. Que se alteran estos ejes a nivel hormonal y altera a nivel central era una cosa que se intuía hace mucho tiempo, porque cuando el deportista empieza a tener sobrecarga, no fatiga aguda, solo aguda, sino sobrecarga, y desde luego si tiene sobreentrenamiento, que eso no hay que llegar nunca, cuando tiene sobreentrenamiento, sobrecarga, simplemente sobrecarga, no solo tiene fatiga, sino que tiene síntomas más variados, tiene síntomas neuroendocrinos, tiene síntomas psíquicos, etcétera, que hay que tenerlos en cuenta también. Por eso, en el alto rendimiento, hay que tener en cuenta factores en el fútbol que antes no se tenían tan en cuenta, como puede ser el cambio horario, y no se le daba mucha importancia. Ahora se le está dando porque se ha visto que equipos que hacen desplazamientos con grandes cambios horarios, por ejemplo en la pretemporada, luego tardan un tiempo en recuperarse, entre comillas. Con el cambio horario, todos sabéis que los ejes circadianos cambian con el cambio horario, y uno de los ejes circadianos que cambian está relacionado con las hormonas. Uno hace un viaje con un cambio horario muy grande, cambia el ritmo circadiano de las hormonas y vuelve, y tiene que volver a cambiar, y a la vez le estamos metiendo entrenamientos que están afectando a su regulación hormonal. Esto puede afectar a la fatiga relacionada con las hormonas en deportes de equipo y en concreto en el fútbol. Y relacionado también con los viajes, hemos visto que en fútbol se produce daño muscular, muchas veces inflamación muscular post-esfuerzo, y hay viajes en equipos, algunos viajes muy largos en avión, todo el tiempo sentados, en autobús, etcétera, y el jugador mencionaba a veces, pues yo después de este viaje tan largo rindo peor, las piernas las tengo peor, las noto hinchadas. ¿Cómo van a estar hinchadas? Eso es a las señoras mayores se les hinchan las piernas en un viaje, pues yo las noto hinchadas. Eugenio Rodríguez,
dirigido por Julio Calleja y colaborando también conmigo, lo midió en un equipo de Liga ACB en sus viajes, y hay jugadores que después de un viaje no demasiado largo, todo el rato sentado, pueden tener en una de sus piernas 200 o 300 mililitros de agua, ahí un edema, una inflamación ahí de agua ahí retenida, que por supuesto que lo nota el jugador y nota sensación de fatiga, pesadez, etc. Luego hay que tenerlo en cuenta en los viajes. Por eso una de las estrategias que se está utilizando mucho es las medias compresivas, para intentar eso, sujetarlo. En una revisión que hicimos nosotros recientemente sobre medias compresivas, se ve que tiene su efecto. Se ve que ayudan algo a la recuperación, que hay que estudiarlo más, que desde luego hacen que no se inflame tanto la pierna y puede ayudar al daño muscular posesfuerzo. Diego Márquez, que está colaborando en el Alavés, ha podido hacer su tesis doctoral que ha defendido Julio hace poco, ¿no? Hace poco ha hecho un estudio con jugadores de fútbol sobre los diferentes tipos de medias compresivas, de pierna completa, de una parte, hace una magnífica tesis doctoral, y entre las cosas que ve, que además es lógico y además es algo simple y barato, que pueden favorecer la recuperación post-ejercicio. Ayuda sobre todo en el componente de la inflamación que a veces hay post-ejercicio y en el daño muscular post-ejercicio, por centrarlo. Y algo se intuye en su estudio, pero necesita hacerlo con más jugadores, posible efecto incluso a nivel hormonal. Bien. De esa clasificación que os dije de mecanismos de fatiga, que es depresión de sustratos, está claro, hay dos sustratos que en fútbol te puedes depresionar. Acúmulo de metabolitos, también. El daño muscular, alteración hormonal, y lo de más abajo, la última era alteración inmunológica. Es más difícil de manejar y conocer, pero está claro que ocurre también en el deporte de alto rendimiento. Está claro que cargas continuadas, sumadas a viajes, etcétera, el jugador está en una situación de bajada inmunológica que puede afectar la fatiga o puede afectar a sus enfermedades. Y como os decía, por eso cuando se hablaba de un jugador con sobrecarga o, por supuesto, con sobreentrenamiento, no tenía solo fatiga, sino tenía otros síntomas. Dice, pero ¿cómo tiene otros síntomas? ¿Cómo tiene síntomas a nivel central, cambios de humor o cambios neuroendocrinos, etcétera? Porque hay afectación también arriba. Por eso me gusta mucho esta revisión que ha hecho este grupo de Meusen y todo este grupo hablando de sobrecarga y sobreentrenamiento, y recalcan mucho que una manera de intuir que está el jugador sobrecargado es que tenga alteraciones en sus test psicológicos de estado de humor, en el PONS, etcétera, porque todo el que está sobrecargado lo tiene esos niveles elevados. Y hace una recomendación que me gusta mucho, ya desde el año 2003, y la he traducido porque me gusta mucho, una manera muy simple de tener controlado temas relacionados con la fatiga, cuando se tiene grupos grandes de jugadores. Primero es incluir cuestionarios psicológicos para ver el estado emocional del jugador. Ellos creen que como este tipo de fatiga afecta a nivel central, se va a ver cuando empieza a estar sobrecargado el jugador cambios a nivel psicológico, como se ve aquí, comparado el que está bien con el sobrecargado. Insisten mucho en que hay que dar tiempo al jugador a que recupere de cualquier enfermedad, aunque haya sido pequeña. Al alto rendimiento te baja la inmunidad. Si encima ha tenido una pequeña enfermedad y no le dejas tiempo a que recupere, puede que no acabe recuperando bien o de la enfermedad o de su sistema inmunológico. Recalcan, como me parece a mí muy importante, de que hay otros factores que afectan a la fatiga, como el sueño, que os van a hablar hoy mucho de sueño, los viajes, la temperatura ambiental, el estrés personal y el familiar. El estrés personal y el familiar afecta a nivel central y es un factor más que puede crear esos desarreglos. Que un deportista, que un jugador empiece a tener más infecciones pequeñitas, pero más de lo normal, puede ser que está iniciando una sobrecarga y que ya no sea una sobrecarga funcional, ya sea no funcional, y ya su sistema inmunológico no funciona bien y tiene más infecciones de las normales. Y son estrategias, todas estas, bastante simples.
Me voy a la última, que una infección viral pequeñita mal curada puede ser un desencadenante, porque altera lo otro, de fatiga. Y por último, diferenciar la fatiga deportiva de fatiga por patologías. Esto lo he dejado para el final porque ya hemos visto 2 casos y es un tema grave o triste, que un jugador notarse con fatiga, bueno, es que has entrenado demasiado, es que el partido fue muy intenso, seguir con fatiga y no hacerle un estudio completo, y no tenía fatiga por el deporte, tenía fatiga por una enfermedad grave, porque muchas enfermedades van acompañadas de fatiga, entonces hay que diferenciar. Y esto es bastante importante, no estar siempre viendo la fatiga como relacionada con el deporte. Hay muchas enfermedades que cursan con fatiga y hay que diagnóstico diferencial de la fatiga que sea por una patología, no por el deporte. Entonces, para prevenir los problemas de fatiga hay muchas estrategias. Os van a hablar hoy de muchos suplementos, etcétera. Desde nuestro punto de vista, lo primero y más importante es controlar bien las cargas de trabajo, saber lo que está haciendo el jugador y entonces luego, como sabes lo que está haciendo, aplicas una estrategia de recuperación, pero saber lo que está haciendo, que a veces hay muchos errores en el trabajo que se está haciendo. Luego, sigue siendo fundamental, aunque inventemos muchas cosas, sigue siendo fundamental el cuantificar bien las cargas de trabajo. Es la labor más fundamental en estos temas de fatiga. Y no caer en yo sé que en este error no caéis los que estáis aquí porque tenéis todos interés en aprender y por eso venís, pero es muy frecuente, y todos lo sabéis, esta cadena de errores, esta secuencia de errores. Tiene un jugador fatiga, un deportista tiene fatiga, y entonces tiene poco rendimiento, pobres resultados, y entonces dice el entrenador, pues hay que entrenar más. Pues tiene todavía más fatiga y todavía peores resultados. Pues tienes que entrenar más. Esta cadena de errores, vosotros no la cometéis, pero sois conscientes de que todavía hay gente que la comete. Juega un equipo mal, y a lo mejor juega mal porque tiene fatiga acumulada, y el entrenador dice, pues el lunes en vez de descanso vamos a entrenar mucho porque no habéis jugado bien, etcétera. O en deportes individuales también. Sigue siendo fundamental el cuantificar bien las cargas de trabajo, saber lo que estamos haciendo, no caer en errores de este tipo. En saber lo de la cuantificación, me gusta poner este estudio de Iñaki Arratibel, porque él hizo una investigación amplísima con cientos de test, utilizando diferentes umbrales. Y fijaros, depende del método de umbral que tú utilices, si esta rayita es, digamos, el punto exacto, hay muchos que te puedes estar confundido y estás haciendo las cosas erróneas. Hay que ajustar, hay que saber exactamente lo que estás haciendo, y hay muchos errores, son bastante frecuentes. Bueno, para acabar, en el fútbol actual, la carga de entrenamiento y la competición que hay nos lleva claramente a vaciamientos de glucógeno, bastante daño muscular, y eso muchas veces tenemos al jugador muy cerca de lo que es sobrecarga, en principio funcional. Que como hay vaciamiento de glucógeno, si el jugador sigue jugando, lo mismo que le pasa a un atleta y entrena con vaciamiento de glucógeno, tiene fatiga acumulada, nota sensación de fatiga y la va acumulando y va alterando situaciones. Que el daño muscular es más importante de lo que nos pensábamos, no solo por el tiempo que necesita para regenerarse, el daño muscular, sobre todo si es el daño excéntrico, sino porque va a producir citoquinas, que en eso no me he parado, y eso puede iniciar arriba a nivel central, esas citoquinas, a nivel de hipotálamo, puede alterar el eje hipotálamo-hipofisario, esas citoquinas que van para arriba. Recordad que el músculo se comunica mucho con otros sistemas. No voy a entrar en eso, las citoquinas, las mioquinas que se conocen hace 3 años, comunican el músculo con muchos sistemas. Entonces, cosas que ocurren en el músculo no quedan solo ahí, sino que se comunica con muchos sistemas. Y que también
asociado a viajes con gran cambio horario, presión mediática e infecciones, eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Y que se empieza a constatar, por lo menos en baloncesto, y yo creo que ocurre en fútbol de alto nivel, que puede haber alteraciones del eje hipotálamo hipofisario en el fútbol. Entonces, resumiendo todo esto, para acabar, para recuperar... Voy bien, sí, que voy bien de tiempo. Bueno, entonces, que igual iba un poco rápido porque iba mal de tiempo. Desde nuestra opinión, es importantísimo, por eso venís a estas sesiones, recuperar bien, después de un entrenamiento o después de una competición. El que recupere mejor tiene una ventaja. Eso todos sois conscientes, si no, no hubierais venido a esta jornada. El que recupera más rápido de su fatiga tiene una ventaja en su rendimiento. Para recuperar, digamos, fisiológicamente de la fatiga, hay que saber fisiológicamente qué fatiga es. Eso es muy importante. Recordar también, otro concepto que pasa un poco rápido, que la mayoría de los procesos de recuperación llevan asociados procesos de síntesis proteica. Luego hay que dejar unos tiempos de que el RNA mensajero llegue, de una indicación, se forme una proteína, etcétera. Eso lleva unos tiempos, que en algunos casos en el músculo ya veis que se tarda al menos 24 horas. Y como os he dicho desde el principio, fundamental conocer el tipo de fatiga. Mirad el ejemplo del glucógeno, el que pongo en la diapositiva. Imaginaros que te equivocas y no conoces el tipo de fatiga. Crees que un jugador, su fatiga es porque se ha vaciado de glucógeno y lo atiborras a hidratos de carbono, pero tiene los depósitos de glucógeno llenos. Esos hidratos de carbono no le sirven para nada, van a pasar a ser grasa, no le sirven para nada. O el ejemplo contrario. Resulta que un jugador se ha vaciado de glucógeno, tú no lo sabes, piensas que es que no se esfuerza o que tiene otro tipo de fatiga, y con el depósito vacío, un salto puede hacer un jugador, algo que utilice la fosfocreatina, un sprint muy corto, pero no puede correr a ritmo de glucolítico, no puede, no va a poder, y va a tener además fatiga acumulada. Simplemente ese detalle, hay que saber si estamos hablando de que le falta glucógeno o no, porque se ocurre a veces el error, el primero, que tiene los depósitos llenos de glucógeno y lo estamos atiborrando hidratos de carbono, que no le sirven para nada, que incluso es malo para su salud y además le van a llenar de grasa el organismo. Entonces hay que saber el tipo de fatiga. Dentro de la fatiga central, para acabar, hay muchas estrategias que yo quiero, algunas solo mencionaroslas porque, como os dije desde el principio, el programa que tenéis hoy es magnífico y os van a hablar los conferenciantes de todo esto muy detenidamente. Pero recordar que cuando la fatiga central es por acúmulo de temperatura, es clásico, y de hecho se venden chalecos solo para refrigerarte y muchas estrategias para refrigerar. Que cuando hay fatiga central, si tú estimulas los metaborreceptores que hay en la boca, van para arriba y le dicen, oye, que dentro de poco va a llegar glucosa al estómago, y ya baja la fatiga central, que hay muchas estrategias. Que tener ajustadas las hormonas ayuda a prevenir la fatiga central. Que el sueño, no voy a entrar porque lo tenéis claro y hoy va a haber una o dos conferencias precisamente con el sueño, es importantísimo. Que si hay inflamación en el músculo, daño muscular, que luego tiene inflamación y queremos o tratarlo o incluso prevenirlo, cada vez se utilizan más las medias compresivas y el manejo del agua helada que todos conocéis. Bueno, pues acabo aquí para que dé tiempo a 4 preguntas, señor moderador. Consideramos que para un correcto seguimiento de la fatiga y luego para diseñar estrategias de intervención, para recuperar, hay que conocer el tipo de fatiga. No sé si lo he dicho ya esto antes, igual ya lo he dicho, que hay que conocer el tipo de fatiga para recuperar, sí. Que en fútbol los mecanismos clásicos siguen existiendo, que eran los periféricos. Vaciarte de sustratos, fundamentalmente fosfocreatina, que hay muchas estrategias y se recupera más rápido y hay estrategias para tener depósitos más llenos, o el glucógeno, y acúmulo de metabolitos, hidrogeniones y fósforo inorgánico que no lo podemos controlar. Eso siguen existiendo,
pero cada vez más vemos la posibilidad de que haya otros tipos de fatiga en fútbol relacionados en días de calor con el acúmulo de temperatura, como en otros deportes, que da fatiga central, claramente central, alteraciones centrales que nos vienen por las citoquinas del daño muscular, que llegan arriba, alteraciones del eje hipotálamo hipofisario. Entonces, hay que tener en cuenta, además de las cargas de trabajo, que es lo que más hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta otras variables en deportes de equipo y en el fútbol, como los viajes, los cambios en las hormonas del deportista y sus bajadas de inmunidad. Gracias. Antes de pasar a hacer alguna pregunta desde el público, a mí me gustaría plantearle a Nicolás no una duda, sino una opinión sobre la práctica del deporte de alto rendimiento. Creo que la gente que está aquí es un perfecto índice de que el mundo de los técnicos del deporte ven la necesidad de controlar y tratar la fatiga, pero en los deportes de equipo mi pregunta es si el jugador, el deportista, no deja de ser deportista en el momento en que se acaba la parte física del entrenamiento conjunto. Es decir, algunos de los planteamientos de la recuperación van íntimamente ligados a la vida, al resto de la vida de los deportistas. Y si Nicolás ve que desde el punto de vista del alto deporte profesional, si los deportistas están dispuestos a cambiar algunos aspectos de su vida para mejorar la recuperación. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, que un deportista de alto rendimiento, un deportista profesional, tiene que ser profesional las 24 horas del día y, de hecho, en el día a día del deporte de alto rendimiento se nota mucho el que no solo es profesional durante su entrenamiento, sino en el resto de las horas y tiene en cuenta todas estas estrategias, porque se las indiquen o no, las tiene en cuenta el resto de horas de su vida. Yo con algún deportista profesional con el que trabajo y asesoro, pues los que son serios y profesionales se les dan unas normas, unas ideas y él tranquilamente todo eso lo aplica en su casa y ve las diferencias. ¿Alguna pregunta? Aprovechar la presencia de Nicolás. Gracias, Levántate, que hay muchísima gente atrás. Hablábamos de... Hola, sí, se me oye. Hablábamos del tema del cambio horario. Sí, por el tema de los viajes que fueran muy largos y tal. Nosotros nos estamos encontrando problemas con el cambio horario en los partidos, por las exigencias de la liga, la televisión, tal. Tenemos un partido a las 4 de la tarde, luego a las 6 de la tarde, luego a las 12 de la mañana, luego a las 8:30. Antes entrenábamos siempre a la misma hora y jugábamos más o menos a la misma hora. Ahora se entrena a la misma hora, pero se juega cada fin de semana a una hora diferente. ¿Hay algo que nos indique cómo podemos orientar la recuperación? Bueno, en eso no he entrado porque en fútbol ya si hay equipos, yo con el entrenador con el que trabajé en el Racing de Santander y en el Sevilla, hay entrenadores que ya lo tienen en cuenta. Está clarísimo que no se puede, esos equipos que todavía siguen entrenando solo por la mañana, una semana, otra y otra, y le ponen un partido a las 4, durante todo el mes el cuerpo del jugador está activo y anabólico, de 10 a 12 o a 1 incluso, a 1. Y luego come y se está echando una siesta a las 4. Está totalmente en la fase de abajo de su ritmo circadiano. Y de repente, entonces, así lleva todo un mes y el sábado le ponen un partido a las 4. Es muy difícil que esté al 100%, puede estar al 90%, pero al 100% es muy difícil porque su ritmo circadiano está así. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y cada vez lo tienen más en cuenta. Cuando hay un partido así, ya hay entrenadores que ponen un par de entrenamientos o 3 a la hora del partido. Eso cada vez se está haciendo más. Pero es muy importante que lo digas porque me lo he saltado, tenía que haberlo dicho. No solo los viajes influyen en el ritmo circadiano, sino los horarios de entrenamiento y los horarios de partido. Gracias. ¿Puede ser suficiente lo que acabas de
No, lo has dicho tú muy bien. Puede ser suficiente. No es lo ideal, pero es muy difícil en fútbol. Lo ideal que sería a lo mejor toda la semana a cambiarlo todo. Es muy difícil porque ya hay unos hábitos, todo el mundo está acostumbrado a entrenar por la mañana, pero con 2 días puede ser suficiente. Sí. Desde luego es una ventaja, sobre todo si son los 2 últimos días. El partidillo del jueves, ponerlo a la hora del partido. El jueves hay partidillo de entrenamiento, pues en vez de ser por la mañana es a las 4, a la hora del partido. Y comen a la hora esa. Y el viernes también, entonces para el sábado están adaptados. Ya sabemos que hay jugadores que no les gusta porque tienen los horarios muy estructurados, pero si están en un equipo profesional yo creo que tienen que adaptarse. Agradecer a Nicolás la información práctica que nos ha dado. Detrás hay muchísima información académica e investigación y que entre todos seamos capaces de sacarle el rendimiento máximo a nuestros deportistas. Muchas gracias. Gracias.